Imagina, por un momento, que sostienes entre tus manos una fina arena dorada. Es hermosa, brilla bajo el sol y representa lo más valioso que posees: el afecto de quienes amas. Sientes un miedo repentino, temes que el viento se la lleve, que el tiempo la desvanezca. Tu reacción instintiva, casi animal, es cerrar el puño con fuerza. Aprietas los dedos, clavas las uñas en la palma de tu mano, creyendo que así la proteges. Pero al abrirla, descubres con horror que la presión solo ha hecho que los granos escapen por los intersticios de tus dedos. Al final, solo te queda una mano adolorida y vacía. Este es el drama del hombre y la mujer modernos. Hemos sido educados en la cultura del mío. Decimos, mi pareja, mi hijo, mi amigo, dándole al pronombre posesivo un peso contractual, como si el amor fuera una escritura de propiedad. En un mundo de notificaciones instantáneas y doble cheque azul, la ansiedad por el control se ha vuelto nuestra sombra. Vigilamos la última conexión, interpretamos silencios como abandonos y convertimos la relación en una guerrilla emocional, donde el objetivo no es la felicidad, sino la seguridad de que el otro no se irá. Pero la seguridad es una ilusión que el universo no nos ha concedido. Sufrimos porque intentamos amarrar el agua. Sufrimos porque hemos olvidado que el amor no es un puerto donde anclarse, sino un océano donde aprender a navegar. El estoicismo, esa filosofía forjada en la lucha y la observación de la naturaleza, nos ofrece una salida. No nos pide que dejemos de amar, nos pide que amemos con los ojos abiertos. Por eso, hoy vamos a descubrir 10 lecciones estoicas que nos ayudarán a transformar el apego que asfixia en la libertad que nutre, permitiéndote habitar tus relaciones desde la paz y no desde el pánico. Comencemos. Lección 1. La dicotomía de control en el terreno del corazón. El origen de nuestro mayor tormento en el amor es la confusión. Creemos que podemos gestionar la voluntad del otro. Epicteto, quien nació como esclavo y comprendió que la única libertad real reside en la mente. Él solía decir que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. En una relación, tú controlas tu bondad, tu fidelidad, tu capacidad de escucha y tu paciencia. Pero el amor que la otra persona siente por ti, su lealtad y su decisión de quedarse a tu lado mañana, pertenecen a lo que los estoicos llaman indiferentes externos. No porque no importen, sino porque no puedes gobernarlos con tu voluntad. Imagina a un arquero, una metáfora clásica del estoicismo. El arquero pone todo su empeño en tensar el arco, en elegir la mejor flecha, en apuntar con precisión y en soltar en el momento exacto. Hasta ahí llega su control. Una vez que la flecha deja la cuerda, el viento puede desviarla, o el objetivo puede moverse. El arquero sabio encuentra su satisfacción en haber disparado bien, no necesariamente en haber dado en el blanco. En el amor, tú eres el arquero. Tu disparo es como amas. El resultado es el sentimiento ajeno. Si tu paz mental depende de que la flecha acierte, es decir, de que el otro te corresponda exactamente como quieres, has entregado las llaves de tu ciudad interior a un extraño. Pon en práctica esta lección esta noche. Al mirar a la persona que amas, identifica 3 comportamientos que intentas controlar: sus horarios, sus opiniones, sus amistades. Visualiza que esos hilos se cortan. Repite para ti mismo: mi tarea es amarte con excelencia, tu tarea es ser tú mismo. Mi paz depende de mi amor, no de tu respuesta. Lección 2. La práctica de la proairesis y el fin de la inseguridad. Entender el control no es suficiente si no sabemos desde dónde estamos eligiendo a nuestra pareja. Aquí entra la proairesis, la facultad de la razón que nos permite elegir y decidir. Muchas veces, nuestra necesidad de poseer nace de un vacío propio. Buscamos en el otro la pieza que nos falta.
Pensemos en alguien que siente la necesidad compulsiva de revisar el teléfono de su pareja. ¿Qué busca realmente? No busca la verdad, busca aliviar la ansiedad. Su proairesis ha sido secuestrada por el miedo. Al buscar control, está admitiendo que su felicidad es frágil y que depende de la aprobación externa. El estoicismo nos enseña que nada fuera de tu carácter puede hacerte daño. Si te engañan, el daño lo sufre el carácter de quien engaña, no el tuyo. Tu integridad permanece intacta. Cuando comprendes que tu valor no aumenta cuando te aman ni disminuye cuando te rechazan, dejas de necesitar poseer. Ya no eres un mendigo de afecto, sino un soberano que comparte su riqueza. Por eso te invito a que practiques la auditoría del deseo. Antes de pedirle algo a tu pareja o reclamar atención, pregúntate: ¿estoy pidiendo esto porque quiero sumar felicidad a mi vida, o porque tengo un miedo que no sé gestionar solo? Si es por miedo, detente. Busca la calma en tu propia respiración antes de actuar. La virtud consiste en actuar por elección, no por reacción. Lección 3. Amor fati y la aceptación de la alteridad. Una vez que recuperamos el mando de nuestras decisiones, debemos enfrentarnos a la realidad del otro. A menudo, no amamos a la persona que tenemos enfrente, sino a la estatua que hemos esculpido de ella en nuestra mente. Queremos poseer esa imagen ideal. Pero el estoicismo nos invita al amor fati, amar el destino, amar lo que es. Séneca, el gran tutor y consejero, en sus cartas nos recordaba que el sabio no se sorprende de que las cosas sigan su curso natural. Un árbol no cambia sus hojas para complacerte. Un río no detiene su corriente porque quieras bañarte más tiempo. Las personas son igual. Tienen su propia historia, sus heridas y su ritmo de crecimiento. Poseer es intentar detener el río. Amar es nadar en él. Cuando dejas de intentar que el otro se ajuste a tu molde, experimentas la verdadera eudaimonía o plenitud. Ya no hay resistencia. Hay una danza entre dos seres libres que deciden caminar juntos por un tramo del sendero. Pon en práctica esta lección. Durante toda esta jornada, practica la observación sin juicio. Mira a tu pareja o a un ser querido y, cada vez que sientas el impulso de corregir algo en ellos o desear que fueran diferentes, di mentalmente: te acepto como eres, porque el universo te ha hecho así. Transforma tu exigencia en curiosidad. Lección 4. Memento mori y la valoración del instante. Aceptar al otro como es requiere coraje. Aceptar que el otro es temporal requiere una sabiduría que pocos se atreven a cultivar. Aquí es donde el estoicismo se vuelve más radical y a la vez más tierno. Es la práctica del memento mori. Recuerda que morirás y recuerda que ellos también morirán. Marco Aurelio, en la soledad de sus aposentos imperiales, se decía a sí mismo que al besar a su hijo por la noche, debía susurrarse: mañana podrías no estar aquí. Esto suena lúgubre para la mente moderna, pero para el estoico es el combustible del amor más puro. Si supieras que esta es la última conversación que tendrás con alguien, ¿perderías el tiempo en reclamos triviales? ¿Intentarías poseer su futuro o celebrarías su presente? La posesividad nace de la ilusión de que el tiempo es infinito. Creemos que tenemos a alguien para siempre, y eso nos vuelve negligentes y tiránicos. El desapego no es amar menos, es amar con una intensidad tal que no hay espacio para la ansiedad del mañana. Por eso te invito a que realices la cena de la despedida. Imagina, solo por un momento, que la próxima vez que veas a ese ser querido será la última. Nota cómo el deseo de controlarte o poseer su agenda desaparece.
dejando lugar a una gratitud abrumadora por su simple existencia. Trata a esa persona hoy bajo esa luz. Lección 5. La autarquía emocional y el jardín interior. Entender que la vida es breve no sirve de nada si no tenemos un lugar sólido a donde regresar cuando la pérdida ocurra. El estoicismo nos enseña a cultivar la autarquía, la autosuficiencia del alma. No se trata de ser un ermitaño, sino de entender que tu felicidad tiene un hogar, y ese hogar eres tú. Imagina un roble antiguo en medio de una tormenta. Sus ramas se agitan, sus hojas caen, pero su tronco permanece firme porque sus raíces son profundas. Si tu yo está enraizado en otra persona, cuando esa persona se mueva, tú te derrumbarás. Amar sin poseer es ser dos robles que crecen uno al lado del otro, compartiendo el sol y la lluvia, pero cuyas raíces son propias. Como decía Séneca, el sabio se basta a sí mismo para ser feliz, aunque desea tener amigos, vecinos y camaradas. Es la diferencia entre el hambre y el banquete. El que tiene hambre devora y retiene por miedo a no volver a comer. El que está en un banquete disfruta cada bocado, pero sabe que cuando termine, la nutrición ya está en su cuerpo. Pon en práctica esta lección. Dedica hoy un tiempo sagrado a una actividad que solo te pertenezca a ti. Puede ser leer, caminar o meditar. Fortalece ese espacio donde nadie más entra. Cuanto más rico sea tu mundo interior, menos necesidad tendrás de colonizar el mundo exterior de los demás. Pero entender que somos seres completos es solo el principio. Si ya no necesitamos poseer para sentirnos seguros, ¿cómo gestionamos entonces el deseo y la pasión sin caer en las redes de la dependencia? Eso es lo que nos lleva a explorar la naturaleza de nuestras emociones más profundas. Lección 6. Premeditatio malorum, o el fortalecimiento ante la pérdida. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cómo gestionamos el deseo sin que se convierta en una cadena? Si hemos construido nuestro jardín interior, el siguiente paso es blindarlo contra el miedo. Para el estoico, el miedo a la pérdida es lo que engendra el deseo de posesión. Séneca, quien conoció la fortuna y luego el exilio, nos enseñó la técnica de la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Consiste en visualizar, de manera deliberada y racional, la pérdida de aquello que más valoramos. No para invocar la desgracia, sino para despojarla de su poder. Si te aterra que tu pareja te deje, siéntate en silencio y visualízalo. Mira el dolor, siente el vacío. Y en medio de esa tormenta mental, descubre que sigues vivo, que tu razón sigue intacta y que el universo sigue su curso. Cuando dejas de huir del miedo a la soledad, el control pierde su propósito. Ya no necesitas vigilar al otro porque has descubierto que, incluso en el peor de los escenarios, eres capaz de sostenerte. Esta es la verdadera ataraxia, la imperturbabilidad que surge no de la falta de amor, sino de la falta de miedo. Pon en práctica esta lección. Mañana, en un momento de calma, realiza este ejercicio mental. Visualiza un muro de libertad entre tú y la persona amada. Reconoce que ella es libre de irse en cualquier momento. Al aceptar esta posibilidad, notarás que el nudo en tu estómago se afloja. Paradójicamente, al soltar el futuro, te vuelves más libre para disfrutar el presente. Lección 7. La transformación del deseo en preferibles indiferentes. Pero aceptar la pérdida no significa que el amor deba ser frío. El estoicismo nos habla de la jerarquía de los valores. Existe la virtud, que es el único bien absoluto, y existen los indiferentes preferibles. El amor de una pareja, el calor de un abrazo,
la complicidad de un amigo. Todo esto es preferible. Es mejor tenerlo que no tenerlo. Sin embargo, el error moderno es tratar un preferible como una necesidad vital. Como el agua que corre entre las piedras, el amor debe fluir sin estancarse. Un estanque de agua estancada se pudre, un río que fluye se mantiene puro. Poseer es intentar estancar el agua. Marco Aurelio escribía en sus notas personales: no te dejes arrastrar por los movimientos de los deseos, sino que en cada impulso mantén la justicia. Amar sin poseer es tratar el amor como un regalo que el universo te presta hoy, pero que no te debe mañana. Es disfrutar del banquete sin perseguir al camarero cuando se lleva el plato. Pon en práctica esta lección. Identifica una necesidad que le impones a tu pareja. Que te escriba cada hora, que valide cada decisión. Cámbiala por una preferencia. Di: prefiero que me escribas, pero si no lo haces, mi bienestar no se desmorona. Observa cómo esta pequeña distinción lingüística reduce la presión sobre el otro y sobre ti. Lección 8. La oikeiosis, o el círculo de la empatía universal. Hasta ahora hemos hablado de cómo protegernos, pero el estoicismo también es una filosofía de expansión. Los estoicos llamaban oikeiosis al proceso de sentir lo ajeno como propio. Amar sin poseer es entender que el bienestar de la otra persona es tan importante como el tuyo, incluso si ese bienestar implica que sus caminos se separen. Imagina a un padre que ve a su hijo partir hacia otro país para cumplir sus sueños. El padre siente dolor, pero si ama sin poseer, siente una alegría superior porque el bien del hijo está por encima de su deseo de tenerlo cerca. Eso es amar con virtud. Si intentas poseer a alguien, estás ignorando su oikeiosis, su propio derecho a la expansión y a la búsqueda de su propia virtud. El amor posesivo es egoísta, el amor estoico es cosmopolita, reconoce que ambos son ciudadanos del mundo antes que propiedad del uno del otro. Por eso te invito a practicar el regalo de la autonomía. Esta semana, fomenta activamente algo que tu pareja o ser querido ame hacer, especialmente si es algo que no te incluye a ti. Celebra su libertad. Al darle alas al otro, fortaleces tus propios pulmones para respirar aire puro. Lección 9. El uso de la palabra y la verdad cruda. Nada de esto es posible sin una comunicación que nazca de la razón y no de la herida. El estoicismo nos pide ser implacables con la verdad, pero amables con la forma. A menudo, usamos el lenguaje para manipular, para generar culpa y así retener al otro. Algo como: si me dejas, me muero o después de todo lo que hice por ti. Estos son grilletes disfrazados de sentimientos. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, decía que tenemos dos orejas y una sola boca por una razón: para escuchar el doble de lo que hablamos. Amar sin poseer significa escuchar los deseos del otro sin interpretarlos como una amenaza a nuestra seguridad. Si alguien te dice que necesita espacio, el poseedor escucha: ya no te quiero. El estoico escucha: soy un ser humano que necesita reencontrarse con su centro. La verdad no duele, lo que duele es la resistencia que oponemos a la verdad. Pon en práctica esta lección. En tu próxima conversación importante, practica el silencio reflexivo. Antes de responder desde la defensa o el apego, cuenta hasta 10. Pregúntate: ¿mi respuesta busca controlar la situación o busca entender la realidad del otro? Habla solo si tus palabras son mejores que el silencio. Lección 10. La virtud como único refugio. Llegamos a la lección final, la que une todas las anteriores. El estoicismo nos enseña que la meta de la vida no es ser amado, sino ser virtuoso.
La virtud es su propia recompensa. Si amas con justicia, con templanza, con valor y con sabiduría, ya has ganado. El resultado externo, si esa persona se queda 10 años o 10 minutos, es secundario. Imagina un gran roble. Su grandeza no depende de si los pájaros deciden anidar en sus ramas o no. El roble es grande porque sus raíces son fuertes y su tronco apunta al cielo. Tú eres ese roble. Tu capacidad de amar es tu belleza, pero tu integridad es tu fuerza. Cuando dejas de buscar el control, alcanzas la eudaimonía. Te das cuenta de que el amor no era algo que obtenías de alguien, sino algo que generabas dentro de ti para compartirlo con el mundo. Pon en práctica esta lección. Hoy, antes de dormir, no repases lo que los demás hicieron por ti. Repasa lo que tú hiciste por los demás. ¿Amaste con libertad? ¿Respetaste la soberanía ajena? Si la respuesta es sí, descansa en paz. Has cumplido con tu naturaleza. Hemos recorrido un camino largo desde aquella mano apretada llena de arena. Hemos aprendido que el control es la cárcel del alma y que el desapego es el oxígeno del amor. Pero saberlo no es suficiente. La filosofía que no se practica es solo ruido intelectual. El tiempo de actuar es ahora. No esperes a que llegue una crisis o una ruptura para empezar a soltar. Empieza hoy, en los pequeños gestos. Suelta la necesidad de tener la última palabra. Suelta la necesidad de saber qué piensa el otro en cada segundo. Suelta el miedo a que el silencio signifique olvido. Te invito a formar parte de esta senda, no como alguien que busca la perfección, sino como alguien que busca la honestidad. Esta filosofía no es un escudo contra el dolor, es la herramienta para transformar ese dolor en sabiduría. Al amar sin poseer, no te estás volviendo más débil, te estás volviendo invencible, porque nadie puede quitarte lo que tú mismo has decidido entregar con generosidad. Recuerda siempre, no estás aquí para ganar el corazón de nadie, estás aquí para gobernar el tuyo. Este es solo el primer paso en la reconstrucción de tu ciudad interior. El camino de la virtud es vasto y apenas hemos cruzado el umbral. Por ahora, ve y ama. Ama profundamente, ama con fuego, pero mantén siempre la mano abierta. Que tu virtud sea tu guía y tu libertad, tu mayor acto de amor.